¿Cuántas personas hay? 50. ¿Cuántas personas hay? 50. Yo calculo que, bueno. ¿Alguna otra? La consulta tiene que ver con la pregunta número 8, el práctico. La pregunta 8 del práctico tenía que ver con cómo resuelve el problema económico, dice la universidad, una industria, a ver dónde está, permítame por favor, trabajo práctico, dice, indiquen de qué forma se resuelve el problema económico en los siguientes ámbitos, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJU, en el Estado, en la industria, en la familia. Bueno, para contestar esta pregunta, yo voy a compartir. ¿Están viendo ahí en Power? Sí, profe. Bien. Sí, profe, ya apareció. Sí, profe, sí se ve. Bueno, en realidad lo que estudia, ¿se acuerdan del problema económico? El problema económico de todos es la escasez. La escasez, entendida como un concepto relativo entre necesidades ilimitadas y bienes y servicios limitados. O sea, los bienes y servicios se utilizaban para solucionar el problema de la escasez, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando hablábamos de escasez, estábamos comparando esas necesidades ilimitadas con bienes y servicios limitados. Para producir esos bienes y servicios, hacían falta factores productivos. ¿Recuerdan? Esos factores productivos eran el trabajo, el capital, la tierra, la capacidad empresarial, la capacidad tecnológica, ¿sí? Bueno, al existir este problema de escasez, tenemos que elegir, porque justamente por la escasez, dice, elegir implica renunciar a algo, y esta renuncia es lo que se conoce como el costo de oportunidad. Este proceso de elección pueden ser de situaciones individuales o situaciones a nivel de sociedad. A niveles individuales, cuando ustedes tengan que... ¿Me disculpan un momentito? Por favor, porque justo es de la cátedra. Héctor, estoy en clase. No, era para... No, ya encontré el link. Creí que me tenías que pasar otro link, así que ya lo encontré. Ya estaba en la clase. Listo, chao. Disculpe. Bien, estábamos que... Entonces había que elegir, habíamos dicho, ¿no? Y ese proceso de elección, ¿quiénes eligen? Los agentes económicos. ¿Recuerdan que agentes económicos? Familias, empresas, Estado. Bien. Cuando se da, entonces, en realidad ese problema económico está presente, ¿no? Siempre, por este tema de la escasez. Y debemos elegir entre cuestiones de qué bienes y servicios producir. Elegir cómo producir esos bienes y servicios. Y también tenemos que elegir para quién producir esos bienes y servicios. En definitiva, este es el tema de la distribución de los bienes y servicios. Como estos problemas están presentes siempre, las sociedades se han organizado para resolver este problema económico. Y ustedes han visto que las sociedades, digamos, hemos visto modelos teóricos tales como la economía de mercado y la planificación centralizada. Cuando quieran hacer alguna consulta, habilitan su micrófono, porque yo todavía no puedo ver cuando levantan la mano. A ver, estoy ahí.
Estamos bien ahí. No sé quién tiene habilitado su micrófono. No, se lo eché. A ver dónde está. No. Bueno, habiliten el micrófono solamente cuando tengan que hacer preguntas. ¿Mm? Bueno. Estábamos en esta filmina, ¿no? Para mostrar el tema de la escasez. O sea, el problema económico, habíamos dicho, es la escasez. Y la escasez entendida como un concepto relativo entre necesidades ilimitadas y bienes y servicios limitados, porque los factores productivos para producir esos bienes y servicios eran limitados. Entonces, como hay escasez, hay que elegir, porque no hay de todo para todos. En una elección individual, por ejemplo, ustedes cuando eligen estudiar ciencias económicas, ¿cuál es el costo o la renuncia a la hora de tomar esa decisión? Puede ser el hecho de trabajar, incluso horas de ocio, porque ustedes le están restando horas al ocio, y así una infinidad de renuncias. Lo mismo para una sociedad. Cuando una sociedad decidió destinar recursos a la educación, obviamente otras necesidades se dejan de atender, como la salud, que tengamos rutas pavimentadas. Entonces, ese problema de escasez nos lleva a elegir. Había que elegir qué bienes y servicios producir, cómo producirlos y para quién producirlos. El qué bienes y servicios producir lo podemos ver con un ejemplo. No sé, un productor agropecuario que tiene unas parcelas de tierra y él debe decidir si produce tabaco o poroto. ¿Cómo cree que llevan adelante ese proceso de decisión este productor de tabaco o este dueño de esta parcela de tierra? ¿Qué piensan ustedes? Habiliten su micrófono y vamos charlando. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Bien. Recuerden el tema que había que elegir, porque había escasez. Como no hay de todo para todos, hay que elegir. Hay que elegir qué bienes y servicios producir. En una decisión individual, porque quienes tenían que elegir eran los agentes económicos. Yo les di el ejemplo de una empresa que debía elegir si era propietario de una parcela de tierra, elegir si produce tabaco o poroto. ¿Qué es lo que produce? Puede producir ambas, pero siempre va a producir más de un bien sobre el otro. Esa decisión de qué producir va a depender de, de los precios que tengan el tabaco o el poroto. Si el precio es más alto del tabaco, seguramente que él destinará sus recursos a producir tabaco. El cómo producir también es un proceso de elección. Tiene que elegir qué procesos productivos puede emplear para producir los bienes y servicios. Puede utilizar procesos productivos que sean intensivos en mano de obra o puede utilizar procesos productivos que sean intensivos en el uso de un factor capital, por ejemplo. Bueno, el uso de un sistema productivo u otro va a depender de los precios relativos que tengan los factores productivos. Así, si el precio del trabajo aumenta, él tendrá, esta empresa tendrá incentivos para utilizar procesos productivos intensivos en el factor trabajo, en el factor que le sea más, que sea relativamente más barato. Y para quién producir es como se distribuyen los bienes y servicios que la economía produce.
de todo lo producido es, en definitiva, a quién está destinado la producción de esas economías. Estos eran los problemas del qué producir, el cómo y el para quién. En el texto de la guía de estudio, yo no lo puse acá porque generalmente trabajamos siempre con estos tres. Hay otros dos problemas a resolver. Es cómo ajustar el consumo a la producción y cómo proveer el crecimiento económico en el futuro. Digamos que nosotros vamos a trabajar solamente con estas tres preguntas básicas: el qué producir, el cómo producir y el para quién producir. Bueno, entonces había que resolver estos problemas. ¿Quién los resuelve? Cuando ustedes entran a un supermercado y ven una infinidad de bienes, o sea, creo que deben estar todos los bienes que uno necesita. ¿Cómo es que han llegado todos esos bienes ahí al supermercado? O sea, ¿cómo se ha solucionado ese tema de qué bienes producir? Entonces dice que las economías se organizan, las sociedades se organizan, y eso es lo que se organizan a través de sistemas económicos. Unos que pueden ser las economías de mercado, un modelo teórico en un extremo, y en otro extremo, economías de planificación centralizada. Y en el medio están los sistemas mixtos. En las economías de mercado, ¿qué características tienen? Que las decisiones están descentralizadas, que existe propiedad privada de los factores productivos, que las empresas tienen como objetivo el lucro. En las economías de planificación centralizada, ¿qué características tiene este sistema? Que la decisión está centralizada, que no existe propiedad privada de los factores de la producción, que el objetivo que persiguen las unidades productivas no es el bien de lucro, no buscan una ganancia, está claro. Digamos, esas serían las características más representativas de cada uno de los sistemas. Y los sistemas mixtos son sistemas donde se muestra la participación del Estado en las economías. Hay economías donde el Estado participa muy fuertemente. Cuando digo que participa, me estoy refiriendo a que hay economías donde el Estado tiene empresas públicas, donde el Estado tiene una fuerte regulación de la actividad económica, donde el Estado presta servicios, donde el Estado brinda el marco para que se lleven adelante todas las actividades económicas. Bueno, entonces, de que haya una mayor o menor presencia del Estado, las economías se pueden acercar a lo que son economías de mercado y a lo que son economías de planificación centralizada. Bien. Estoy en clase, mamá. Estoy en clase. Cierren los micrófonos, por favor. Quienes toman decisiones responden a incentivos para comprender las elecciones. Pues importa conocer estos incentivos. Puse esto porque cuando uno elige, en realidad la economía dice, se estudia en qué modo que las empresas y el Estado dice, realizan esas elecciones y a su vez determina cómo se utilizan los recursos. Estudiar economía, entonces, es estudiar esas decisiones. Y la microeconomía, ¿qué estudia? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este curso? Estudia las decisiones de los agentes individuales, de estos agentes, de familias y empresas, de cómo las familias toman sus decisiones de consumir, qué tipo de bienes van a consumir. Las empresas, las decisiones de qué tipo de bienes van a producir. Digamos, en este caso, el qué producir, vemos ahí una decisión de que las empresas van a producir aquellos bienes que demanden las familias. ¿Está claro? Porque si las familias no demandan los bienes, las empresas no los van a producir. Esas son, digamos, las economías de mercado.
acá en la planificación centralizada podríamos pensar en un ente que toma las decisiones de qué bienes se van a producir, en qué cantidades, las cuantías de producción de esos bienes de producción. Entonces, volviendo a la pregunta ahora, de cómo resuelven sus problemas económicos, veamos el primer caso de una empresa que era de la industria azucarera. ¿Cómo creen que resuelve el problema la industria azucarera? Piensen en empresas del sector. Empresas del sector vendrían a ser los ingenios azucareros. Acá en Jujuy tenemos 3 ingenios importantes, el Edema, La Esperanza. Bien. Entonces, en esos casos, estas empresas, digamos que el problema de qué producir está en función del mercado, porque las decisiones son descentralizadas. Existe propiedad privada de los factores de la producción. Si bien el sector estatal regula las actividades, ¿regula en qué sentido? Por ejemplo, en el mercado del trabajo, regula a través de la imposición de los convenios de trabajo, de salarios mínimos. También regula acerca de la actividad en cuanto a, en este caso, porque como no son mercados competitivos, a las actuaciones monopólicas del sector. Entonces, digamos, no, por eso les llamaba, hace rato les decía que estos son sistemas puros. Pero, digamos, como podríamos pensar que las características predominantes para resolver el problema económico de la industria azucarera están en el mercado. Porque el mercado es el que emite las señales de qué bienes y servicios deben producir. El cómo ¿Profe? producir, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Va a haber otra clase de consulta? Porque justo ahora tengo una clase que coincide justo el horario y tuve que salir de otra clase. Perdón, ¿qué Por eso, clase de qué tienen? teníamos clase de derecho hasta las 6 y me tuve que salir y ahora ahora comienza la de contabilidad hasta las 9. Por eso coincide con 2 materias. De Pero superior 1. ¿Contabilidad es de segundo año? Sí, Sí. superior. Superior 1. O sea, así como en tu caso, deben estar otros alumnos, ¿no? Sí, profe. Profe. ¿Son Hay muchos varios los alumnos? Sí, profe. Sí, profe, por eso Sí, sí, le profe. preguntaba si podría pasarlo para dentro de un rato a la clase. ¿En qué horario prefieren? A las Sí. 9 termina superior, profe. Las Ya 9. van a terminar fundidos a las 9. ¿Van a poder tener tiempo de atender? ¿O podemos tener otro día? Profe, Sería mejor otro día, profe, si no, porque las clases de los días lunes comienza a las 4 de la tarde, termina a las 6 una clase y después a las 6 comienza otra clase hasta las 9 Bueno, de la noche. eso no me lo plantearon el otro día. Bueno, ¿qué día les parece? Profe, o si no puede ser a la mañana, los lunes. ¿Están todos en los lunes a la mañana? Sí, sí. Sí, profe. No. Sí, O si no, profe, creo que sería una mejor solución también si fuese la clase grabada, cosa que para que varios la puedan ver también. No, porque digamos en la grabada van a estar en algunos videos de las clases prácticas. La idea de esto es que charlemos, ustedes tengan la confianza, la tranquilidad de hacer preguntas. Por eso es que yo directamente me remití a las preguntas que dejaron ahí en el foro. O sea, la mayoría de las preguntas tenían que ver con esta pregunta, la pregunta 8. profe, ¿Sí? disculpe, o sea, porque yo sí estoy muy interesado en el punto ese. Quería preguntarle, entonces nosotros tenemos que Bueno, elegir entonces un... les digo al resto de los chicos, entonces vamos a poner otra clase en otro horario. Bueno, por ahora esta va a quedar
por como lo habíamos programado, porque en realidad tampoco hay muchas preguntas, pero sí para la próxima clase, que seguramente ya vamos a tener más consultas, vamos a cambiar el horario. ¿Les parece? Así que bueno, los que tengan que quedarse, bueno, ahora si puedan quedarse, pues seguimos con ellos. El resto de la clase, después le vamos a dar una clase. ¿Les parece? Sí, profe. Mañana martes, entonces nos vamos a juntar un ratito, porque ustedes tienen el parcial. ¿A qué hora pueden mañana martes? Yo voy a poner temprano a las 14, porque recuerden que ustedes tienen el examen a las 7. a las 7. Así que bueno, al resto de la gente mañana nos juntamos a las 14:30. Listo, profe, Muy bien, buenísimo. Muchas profe. gracias. Bien. Gracias, Bueno, ahora profe. nos quedamos con los que sí pueden ahora quedarse en esta clase. Bien, ahí estábamos en la 8, ¿no? Bien. Tenemos varias empresas, tenemos miles de consumidores, y los consumidores toman sus decisiones de acuerdo a diferentes pautas. Pensemos el caso de una familia. ¿Cómo es la decisión? Centralizado. Centralizada, ¿no? Y generalmente, por la manera que estamos constituidos, podremos poner en el jefe de familia, que puede ser el papá, la mamá. Realmente ellos son los que toman las decisiones. En la universidad, ¿quién toma las decisiones? La universidad tiene un órgano colegiado donde en el gobierno de la universidad tienen representantes los alumnos, los profesores, los no docentes, como que es un organismo, digamos, una unidad donde hay un cogobierno de varias, de todos los actores del sector. Y es bastante más parecido a lo que ocurre en el Estado. O sea, ¿qué se buscaba con este ejercicio? Es que ustedes puedan distinguir que los procesos estos de qué producir, cómo producir, para quién producir, son totalmente diferentes, digamos, y también hay esta posibilidad de elegir, se les hace en un mercado, en algunas situaciones. Cuando hay un mercado, digamos, este proceso de elección se lleva adelante en el mercado. Cuando yo tengo que comprar un bien, si hay mercado para ese bien, este proceso de elección se hace en los mercados. Hay actividades donde no existen mercados, por ejemplo, el tema de la seguridad. El mercado ahí no existe un mercado de la seguridad. Entonces, aquellas actividades donde no hay mercado, ¿quién tiene que solucionar el problema económico? Es el Estado. O sea, es claro que el mercado va a solucionar estos problemas cuando exista un mercado. Cuando no existe un mercado propiamente dicho, ¿quién va a tener que resolver? Es el Estado. Y hay mercados que no son eficientes a la hora de resolver los problemas, pero entonces ahí quien regula las actividades es el Estado. Digamos que eso es lo que buscábamos con esta pregunta, que ustedes puedan distinguir claramente que este problema económico siempre está. Por ejemplo, veamos, ¿qué puede producir la industria azucarera? ¿Cuál es el problema económico que tiene la universidad en el que producir? Si es una elección de bienes y servicios. Por ejemplo, vamos al caso de la universidad. ¿Qué bienes y servicios puede producir la universidad? La universidad puede brindar servicios de educación, de investigación, de extensión. ¿Qué carreras va a brindar la universidad? Entonces, como ustedes ven, siempre ahí está presente la escasez, porque siempre que toma una decisión deja de Profe, brindar la otra, ¿sí?
Le hago una consulta un problema para la universidad podría ser el tema de las aulas, los bancos, cómo Ese producir. sería el cómo producirlo. Ah, o sea, hay que analizarlo según los 3 problemas. Los 3 problemas, claro, porque el mercado es el que va a resolver los 3 problemas. Ah, listo. ¿Está? Porque el cómo Sí. producir es una elección de qué factores productivos voy a emplear. Trabajo, capital, tierra. Y el qué producir es una elección de bienes. Ah, o sea, de esa forma tenemos que analizar los distintos puntos que nos plantean el punto 8, digamos. Así es. ¿Y el para Ah, quién? ¿A quién está destinado esos bienes y servicios? y el tema de la universidad para los alumnos, supongo, Para los alumnos que tengan completo el secundario, suponte, pero en una empresa del sector de la industria azucarera, ¿qué bienes va a producir? Bueno, antes tenía la alternativa de producir azúcar, digamos, porque Azúcar, tienen alcohol y ¿qué más tienen? hojas. Hoja, tienen una variedad de bienes que puede llegar. ¿Cómo lo va a producir? Ustedes, como ven, los ingenios cada vez están tecnificando más sus procesos productivos, o sea, cada vez están utilizando más el factor capital. ¿Para quién van a producir? Y para aquellos que demanden los bienes, para aquellas personas que tengan el poder adquisitivo para comprar estos bienes. Estos 3 problemas están muy interrelacionados. Y esto lo digo como con esta, ¿no? Estudia el modo en que eligen los individuos, las empresas y el Estado. Y que estas elecciones determinan la manera en que se utilizan sus recursos. ¿Está claro? Entonces, si nosotros vamos a elegir un bien, también estamos determinando qué recursos se van a utilizar, porque esos son los recursos que se van a utilizar para producir esos bienes. ¿Está claro? Quienes toman decisiones responden a incentivos. ¿A qué incentivos responden en la industria automotriz? Claramente es el sistema de precios. ¿Está claro? Porque una empresa que lo que busca es ganar. El objetivo es el lucro. Y para lo cual el incentivo acá es producirlo al costo más barato. Entonces, por eso es que utilizan factores, aquellos procesos productivos que son económicamente más eficientes. ¿Está claro? Si alguien quiere hacer algún aporte. Sí, profe, está claro. O sea, recuerden entonces, y eso es lo que estudiamos en microeconomía. En realidad, todo el curso de microeconomía es estudiar esta parte, es estudiar las economías de mercado. Es estudiar las economías de mercado para solucionar estos 3 problemas, el qué producir, el cómo y el para quién producir. ¿Está claro? Entonces, cuando estudiamos el qué producir, estamos estudiando en microeconomía las decisiones de las familias. Ahí estamos estudiando las decisiones de la familia a la hora de asignar sus recursos productivos, de cómo van a tomar sus decisiones de qué bienes van a consumir las familias, qué bienes y servicios van a demandar las familias. Ahí estamos estudiando el comportamiento de las familias. Estamos estudiando el comportamiento de las empresas en el momento de que las empresas toman las decisiones de qué bienes y servicios van a producir y en qué cantidad. ¿Está claro? Hasta ahí llegamos con microeconomía en este curso de segundo año. ¿Y cómo eligen las familias y las empresas? Eligen en función a incentivo. ¿Y cuál es el incentivo? El incentivo es el precio. Si el precio de un bien más barato, la gente va a demandar más de ese bien. Si el precio del bien es más caro, seguramente va a comprar menos. Entonces, ahí aparecen los incentivos. Por eso estudiamos el sistema de precios, de cómo se forma el sistema de precios. Por eso en las unidades 4, 5 y 6 vamos a estudiar cómo se determinan los precios en los diferentes mercados. En la unidad 2 y 3 vamos a estudiar, en la unidad 2 vamos a estudiar la familia, cómo determinan
sus decisiones de consumo. En la unidad 3, cómo las empresas determinan sus decisiones de qué y cuánto producir. ¿Está claro? Eso es lo que estudia la microeconomía. Y es un análisis, ustedes cuando vieron, a ver si lo tengo acá. La economía, ustedes tienen una clasificación de economía positiva y de economía normativa. Estudiar microeconomía es estudiar una cuestión sobre todo positiva. ¿Por qué? Porque estamos estudiando cuáles son las decisiones de comportamiento del consumidor, las decisiones de comportamiento de las empresas. ¿Está claro? Y la economía normativa tiene que ver con una cuestión de política económica y una cuestión del deber ser. Acá hay un juicio de valor. Estamos estudiando acá, vamos a estudiar lo que es la teoría económica que explique el comportamiento del consumidor, la teoría económica que explique el comportamiento de las empresas, la teoría económica de cómo se determinan los precios, cuáles son las estructuras de mercado. Eso es, digamos, lo que vamos a estudiar en macroeconomía, en microeconomía. ¿Está claro? Profe, Sí. y en el caso del Estado, ¿cómo sería su problema económico del qué, cómo? Tiene, Como porque dicen, pensá en el Estado provincial, ¿cuál serían el qué producir? ¿Qué bienes y servicios produce el Estado provincial? Produce servicios de salud, educación, de seguridad, ¿qué más? Que son los básicos, ¿está claro? Si destina más servicios a salud en estos casos, han quedado menos recursos para las otras actividades. O sea, porque además han ido apareciendo nuevas necesidades. Estas necesidades, lo que nos enfrenta esta situación, ha hecho que la escasez sea más fuerte, porque apareció el problema de salud muy fuertemente. Entonces, esta relación entre necesidades ilimitadas y bienes se hizo más fuerte porque aparecieron nuevas necesidades relacionadas con el tema de la pandemia. Entonces, el qué producir claramente está en todos los servicios y bienes que brinda el Estado, ¿está claro? En el cómo producir es cómo producimos los bienes. Para producir un bien hacen falta factores productivos. Entonces, el cómo producir se refiere a la proporción de uso de esos factores productivos. ¿Está? Y el para quién está, bueno, a quién está destinado los bienes y servicios, cómo se distribuye esa producción entre los miembros de la sociedad. Digamos, hay mucho consenso de que el mercado funciona bien acá en el qué producir, pero hay mucho debate y discusión en para quién producir por el nivel de desigualdad que existe en las sociedades. Cuando ustedes leen que el 1% de la población es propietaria del 20% de la riqueza, nos está dando una idea clara de que la desigualdad en la que estamos presentes y que el sistema no lo está resolviendo muy bien. Por eso hay un fuerte debate si funciona o no bien el mercado. Y por eso tenemos esos constantes, más sobre todo en Argentina, de que algunas veces nos hemos ido más para las economías de mercado y otras veces nos hemos ido para el lado de la planificación, porque resolver estos problemas no es nada fácil, está claro. Sobre todo este problema, el de la desigualdad, el que producir, digamos, como que hay un mayor consenso de que el mercado soluciona muy bien este problema. Obviamente, donde hay mercado, ¿no? ¿Alguien tiene algo para decir? Profe, Sí. es una consulta con respecto a la entrega del trabajo práctico. Mi grupo ya lo terminó y me gustaría saber cómo hay que hacer para ese ida y vuelta que habían hablado con los profes. Ah, bien, bueno, ya lo va a avisar, lo vamos a avisar en la página. Ya lo anoto para no olvidarme este tema para que publique.
a dónde podés enviar el trabajo ya resuelto. Gracias, Bueno. profe. Recuerden, mañana va a ser un examen con múltiple opción y verdadero o falso, ¿no? Que tienen que ver con estos temas que estamos charlando hoy, de qué es la economía, qué es la microeconomía, qué es la economía normativa, qué es la economía positiva, qué es la política económica. O sea, eso les queda claro, esos temas de política económica, economía normativa, economía positiva. Bien. Y en economía, Profe, sí, en el punto 8 entonces solamente tenemos que resolver las preguntas, digamos, del qué, el cómo y para quién. Pero también hay que especificar los incentivos o no. y sí, porque funcionan los incentivos. ¿Dónde funcionan los incentivos? Porque, a ver, suponte, yo cómo puedo influir en tus elecciones. Si yo te digo que mañana te voy a tomar esto, yo les subo, supongan, un cuestionario de preguntas al aula. Y les digo, les voy a tomar 5 preguntas de las 10 preguntas que estoy subiendo al aula. ¿Cuál es tu comportamiento? Estudiar esas, digamos. Vas a estudiar las preguntas, porque vos sabés que de ahí te vamos a tomar 5, digamos. Es a través de estos incentivos que se influyen en los comportamientos. ¿Está claro? Cuando estudiamos economía, el comportamiento, el incentivo con el que se trabaja es el incentivo precios. ¿Está claro? Por eso nosotros estudiamos los precios, porque son los incentivos, porque creemos, por ejemplo, si queremos disminuir el consumo de bebidas alcohólicas en la sociedad, porque es responsable de muchos accidentes y un montón de otros problemas. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿cuál es el incentivo? ¿Qué es lo que van a decir ustedes? Que a mayor precio, menores cantidades consumidas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a través de la suba de los precios, no queremos incentivar el consumo de determinados bienes. ¿Se entiende? Bueno, profe, gracias. Bien. Esa es la idea de los incentivos y la economía. No, esto era de... Perdón. ¿Dónde estábamos? Bueno. O sea, la idea es trabajar con estos incentivos, ¿no? Porque son los que determinan los comportamientos. O sea, un economista lo que debe hacer es identificar los incentivos, porque son los que en definitiva determinan los comportamientos de las unidades económicas. Bueno, creo que con esto estábamos en esta clase, era muy cortita lo de hoy. ¿Pero tienen alguna consulta? Profe, y en el caso de la familia, ¿qué bienes consumir? ¿En qué producir se refiere a qué bienes vamos a consumir la familia o cómo sería? Las familias, ¿qué decisiones tienen que tomar? Tienen que tomar las decisiones de qué bienes y servicios van a producir. Si eso estás, digamos, en el lado, ¿te acuerdas del circuito económico? Y por otro lado, las familias eran también ¿quiénes? La propietaria de los factores productivos. Entonces van a tomar las decisiones de dónde se van a emplear las familias. ¿Está claro? Si ustedes, por ejemplo, ¿cómo funciona este sistema de incentivos? Si hoy en día ven que los salarios de los profesionales universitarios es mucho más alto que los salarios del resto de los trabajadores, ¿qué es lo que implica? Entonces es como un incentivo que la gente se tiene que capacitar, porque sus salarios en el futuro van a ser mayores. Hay toda una teoría que explica esto, el tema que se llama la teoría del capital humano, que trata de explicar, digamos, que las decisiones que uno toma hoy tienen que ver con esto, que uno está pensando que en el futuro sus ingresos van a ser mayores y por eso es que se capacita
renuncia a muchas cosas porque está pensando que en el futuro va a poder acceder a salarios más altos. Entonces las familias toman decisiones de qué bienes y servicios van a consumir. Las empresas, por ejemplo, pero las empresas, ¿qué decisiones toman? Es cómo van a combinar sus factores productivos para producir los bienes y servicios. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Y yo, por ejemplo, César Cabrera, puedo ser al mismo tiempo, puedo actuar como familia y como empresa, ¿sí? ¿Cómo como empresa? Porque puedo brindar el servicio de contador. Y ahí estoy tomando una decisión, digamos, como, entre comillas, empresas, porque estoy brindando un servicio de contador. ¿Está claro? ¿Y cómo voy a brindar ese servicio de asesoría, de contador? A través de la combinación de factores productivos, todo el capital, el trabajo que es de un contador con todo el material que tenga, computadora y todo lo demás, todo eso, esa combinación es el servicio de consultoría de una empresa, ¿está claro? Y cuando yo voy al supermercado, y estoy actuando, digamos, como una familia, ¿está claro? Y estoy tomando mis decisiones como consumidores. No es que estén estos separados, ¿se entiende? Familias y empresas. ¿Está claro? Estas clasificaciones a los fines analíticos. ¿Mm? Por ejemplo, ¿quién está? Fabiana Fuentes. Si Fabiana Fuentes tiene una empresa, puede estar tomando decisiones a la hora de producir los determinados bienes. Pero cuando Fabiana Fuentes va al supermercado, toma decisiones como un consumidor. Estaría en el grupo de las familias. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna consulta, algún tema con lo que vimos? Cuando yo pongo acá cómo se organizan las sociedades para resolver, en el caso de brindar una educación universitaria, ¿cómo se organizó la sociedad argentina para brindar ese servicio? En Estados Unidos, el sistema tiene otra organización. Y si vamos a los países, a otro tipo de países, tienen otra manera de organizarse. En Argentina tenemos una gran presencia de una universidad pública. Si bien últimamente han aparecido en el mercado muchas universidades privadas, en sus comienzos básicamente fue pública. Y en Estados Unidos la enseñanza universitaria es particularmente con preponderancia del sector privado. Uno, para empezar a estudiar en una universidad en Estados Unidos, sabe que tiene que reunir por lo menos una determinada cantidad de dólares por año. ¿Está claro? Entonces, a eso me refiero cuando puse ahí cómo se organizan los sistemas económicos. En una sociedad primitiva, ¿cómo se organizaban? Donde esa sociedad estaba regida por la tradición, por la cultura. Entonces, el problema del qué producir, ¿quién era el que solucionaba? Yo siempre les había dado el ejemplo, no sé, el jefe de la tribu que decía, bueno, acá se van a producir, se van a, tantas hectáreas de tierra la vamos a destinar a producir maíz, otro tanto tabaco, otro tanto de frutas y verduras, por darle un ejemplo, ¿está claro? No es que el mercado organizaba y coordinaba todas las acciones, ¿está claro? Estaba centrada en esa figura que era el que determinaba qué producir y el cómo producir también, porque decía, bueno, quiénes iban a trabajar y quiénes no iban a trabajar, él organizaba la producción. ¿Mm? Y cuando había que distribuir todo lo producido y lo hacía en función de diferentes pautas, de acuerdo a la tradición, a la cultura de cada lugar. ¿Está claro? A eso me refiero como cuando se organizan las sociedades. Bueno, ahí en el ejemplo está, la pregunta es donde ustedes tienen que distinguir esta cuestión de
de cómo es diferente a la hora de resolver, pero siempre está presente el problema económico. ¿Y cuál es el problema económico? La escasez. Si hay escasez de algo, hay que elegir. Ustedes hoy en día tienen la escasez, me lo estaban viendo, mostrando recién de tiempo, porque ahora eligieron entrar un rato a economía, pero dejaron de entrar a la clase de contabilidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. ¿podría explicar lo que es la economía normativa y la economía positiva a través de otros ejemplos? Bien. La economía positiva, ahí como le mostraba el ejemplo recién, por ejemplo, veamos un problema de la inflación, que es un problema que tenemos en los argentinos hace como más de 50 años. La economía positiva tiene la idea de tratar de comprender cuáles son las causas de la inflación. Entonces agarra el problema de la inflación y lo divide en partes, lo estudia, trata de comprender el fenómeno. Elabora teorías que explican el porqué de la inflación. ¿Está claro? Eso sería algo positivo. Por eso, y lo positivo está relacionado con la teoría económica, porque van a elaborar teorías que expliquen el porqué de la inflación. Y la economía descriptiva usarán números y todo lo demás para ver cómo crece la inflación y todo lo demás, ¿está claro? Una vez que alguien elabora una teoría y sigue esa teoría, es donde aparece lo normativo, porque hay que solucionar el problema de la inflación. Y particularmente con el problema de la inflación, no están todos de acuerdo qué es lo que produce la inflación, sobre todo en Argentina. Hay algunos que dicen que es la emisión monetaria, otros que dicen que no, que es el exceso de demanda. Ustedes lo vieron en Introducción a la Economía. Una vez que vos conoces todo eso, que tratas de entender y que será una teoría, vas a tratar de corregirlo a través de la economía normativa, por eso está relacionada con la política económica. ¿Está? Porque una vez que vos conoces cómo funciona un fenómeno, vas a tratar de alinearlo, de conocerlo, de alcanzar determinados objetivos, entonces vas a aplicar una acción correctiva o no para esa situación. Entonces es lo que es la normativa, por eso dice, tiene que ver con el deber ser, hay un juicio de valor. No sé, para disminuir el desempleo dice, bueno, pongamos programas de empleo, y otros que dicen, no, los programas de empleo no van a disminuir el desempleo, hagamos que la gente consiga su trabajo, y está esa discusión, porque tiene que ver con cuestiones de juicio de valor. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Profe, y con respecto a la política económica, Sí. Bueno, es algunos, cuando, suponte que tenemos que las empresas tienen ahora, las empresas han disminuido, tienen problemas para permanecer en el mercado. ¿Por qué? Porque no venden. Su demanda, hay una caída de la demanda estrepitosa de la demanda. Bueno, la economía positiva, digamos, va a tratar de entender cuáles son los problemas por los cuales está pasando esa situación de las empresas. Y bueno, y cuando haya que aplicar políticas porque queremos corregir esa situación. Entonces, ¿qué pueden hacer? Algunos dirán, no es porque no hay demanda, la gente no tiene dinero para comprar los bienes que producen las empresas, entonces pongamos planes económicos, porque así la gente va a tener dinero en el bolsillo y va a demandar los bienes. Y ese es un instrumento de política, ¿está claro? Otro grupo de personas puede pensar, no, le disminuyamos los impuestos, porque al disminuir los impuestos, las empresas va a disminuir los costos, por lo tanto, van a salir adelante. Entonces, la política económica significa la acción que todo lleva adelante el Estado para corregir un problema utilizando diferentes instrumentos. Pueden ser fiscales, monetarios, cambiarios.
La política entonces es acción. La acción para llegar a algún fin. Por ejemplo, no sé, ¿cuál es el fin? Recibirte de contadora pública. ¿Cuáles son las acciones que llevas adelante? Eso es política. Una acción. Entonces la política son acciones en el ámbito económico para alcanzar determinados fines. Hoy un instrumento de política económica, por ejemplo, pueden ser los IFE. Porque con los IFE decían la gente iba a tener más ingresos y de esa manera no solamente iba a incrementar el nivel de actividad económica de las empresas, porque la gente iba a tener dinero en que gastar. Bien, a ver qué otra pregunta hay. Bueno, ya está, digamos, creo que con estas preguntas de las que pusieron en el foro, que eran relacionadas con el 8. Bueno, nos estamos viendo mañana a las 15 para los que no han podido acceder a la clase de hoy. Profe, le quería ¿Sí? hacer otra consulta del punto 5 del trabajo práctico. Sobre respecto de que teníamos que afirmar si eran microeconomía los enunciados que nos dieron. Ahí Y veamos, lo algo, repasemos. Volkswagen estima una caída del 10% en ventas por el dólar y la inflación. Fíjate que es una decisión de quién. De la mercadología. De la firma Volkswagen. Entonces, claramente esto es de microeconomía. El precio de las netbooks disminuirá con la apertura importadora. Dijimos que la microeconomía se ocupaba de ¿qué? Del comportamiento del consumidor, del comportamiento de la empresa y cómo se determinan los precios de esos mercados. ¿Está? Entonces, en esa pregunta claramente es microeconomía. microeconomía. La soja sigue firme, subió casi un 14% en julio. ¿En microeconomía? Sí, Sí. porque habla sobre el Está tema hablando del precio de la soja, de un bien en particular, de un mercado en particular en caso de la soja. El ministro de Trabajo estimó que el 80% del empleo negro en el agro. El empleo es una variable que estudia ¿quién? La macroeconomía. Entonces esta no es micro, ¿está claro? Sí. Turistas prepagan la tarjeta de crédito para gastar más dólares de su viaje. Entonces, ¿en quién estamos ahí pensando? ¿En los turistas? Bien, ¿el turista qué es? La familia. La familia está bien en sus decisiones de consumir un servicio. Entonces, claramente, ¿qué es? Microeconomía. Microeconomía. ¿Está claro? Bien. Sí, profe. ¿Y acá qué más había? A ver, otro. Ustedes tenían que buscar los artículos si son positivos o normativos. Recuerden, el positivo es tratar de entender, a ver cómo les puedo explicar. Un profe que teníamos en la cátedra de introducción, él le daba esto con un ejemplo. Recuerdo que él decía, ¿no? Cuando uno va al médico, va el paciente frente al médico y ¿qué es lo que hace el médico? Empieza a preguntar, trata de ir por diferentes lugares y empieza a preguntar, a indagar qué has comido, con quién, qué es lo que te duele, dónde te duele, qué movimiento hace. Y hace una cuestión, ¿qué es lo que está aplicando él ahí?
todo el conocimiento teórico que él aprendió, digamos, como que estaría, eso es lo positivo, tratar de comprender el problema, ¿no? Por eso dice, es por eso se llama, digamos, el análisis positivo, ahí está toda la teoría, digamos, que trata de entender el problema, de por qué pasan estas cosas. Y cuando el médico prescribe, ¿qué está haciendo? Es como algo normativo, ahí está aplicando todo lo que él aprendió, lo está aplicando. Lo aplicó, es como vendría a ser la política económica, digamos, ¿no? La economía normativa, porque ahí va a haber un juicio de valor, que a veces, digamos, y a veces pasa en la realidad, digamos, que puede haber divergencias. Las divergencias están en estas cuestiones de la prescripción. ¿Se entiende un poco mejor? No sé, con ese ejemplo de positivo y normativo. Sí, profe, mucho más claro. Bien, entonces lo positivo es eso, tiene que ver con eso. Entonces, por eso ustedes están ahora estudiando teoría económica. Entonces van a estudiar en la unidad 2 la teoría del consumidor, porque van a tratar de entender cómo se comporta el consumidor. En la unidad 3 van a estudiar la teoría de la empresa, porque tratan de entender, de comprender todas las decisiones relacionadas con la producción. Entonces, todo eso es teoría económica, todo eso es una economía positiva. ¿Estamos? Profe, última duda que me confundo Sí. mucho. En cuanto a la positiva, vendría a ser lo que es o lo que podría ser. Y lo que Sí. podría ser, un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo de eso. Como te daba recién el ejemplo, en la unidad 2 vamos a estudiar la teoría del comportamiento del consumidor. Entonces vos vas a estudiar, vas a tratar de comprender cómo toma sus decisiones a través de una teoría, que después esa teoría, ahí cada vez hay más desarrollo, pero pueden estar sujetas a críticas. Por lo pronto nosotros vamos a ver el análisis básico, digamos. Entonces es tratar de entender eso es la economía positiva, es comprender la naturaleza de los problemas. ¿Está? ¿Te quedó o no? Sí, pero yo decía, por ejemplo, en el que podría ser, ¿no también estaría aplicando un poco de juicio y valor y sería normativa? Eso me No, sé confunde. por qué está esa palabra también, porque ¿te acordás una de las características de la ciencia que era provisoria? ¿Te acordás? ¿Por qué era provisorio el conocimiento? Porque podían aparecer nuevas teorías que mejoren Que o que mejoren el superen a las principio. anteriores. ¿Está claro? Sí. ¿Mm? A eso básicamente se refiere, ver que ese conocimiento está en constante construcción. Ah, ok. No, eso era, profe. Gracias. Bien. Profe, y en el punto número 9 del sistema económico que tenemos en la Argentina, lo que tenemos en la Argentina, un sistema económico es mixto, que no, con la intervención del Estado y también propiedad privada. Sí, tal cual, es mixto. Es lo que estábamos discutiendo al principio, ¿no? Hemos tenido periodos donde nos fuimos totalmente lo que era economía de mercado y otra vez como el péndulo de un reloj. Volvimos otra vez hacia el otro extremo de economía que más las acerca más a las características de planificación centralizada. ¿Y dónde ves el peso del sector público? ¿Lo ves en el mayor peso de la economía? Perdón, el mayor peso es del Estado en la economía. Cada vez hay más regulaciones que hay que cumplir. Además, cada vez hay más actividades que el Estado lleva adelante. Un ejemplo acá en Jujuy fue la inauguración el otro día de una empresa de embotellado de agua. Lo puede hacer, tranquilo, no estoy haciendo un juicio de valor si está bien, pero solamente es para mostrarle que cómo ahí el Estado está proveyendo un bien que es agua. Y ahí, profe, dice que comparar con otro sistema económico muy distinto a lo que está en la Argentina.
¿Y como cuál sería? Oh, porque yo había puesto como Estados Unidos, pero Claro, sí, capitalista. capitalismo, sí. Y eso se ve sobre todo, ¿sabe qué? En determinadas actividades. Por ejemplo, la educación que estuvimos analizando recién. Nuestro sistema educativo es muy diferente al de Estados Unidos, donde ahí, en el caso de la educación universitaria, a nosotros tenemos acá una educación pública en el sistema universitario, y en Estados Unidos no tienen una universidad pública. Hay universidades estatales, pero no son las mejores, digamos. Claramente, otro tema es la salud. Acá tenemos una salud pública, acá tenemos hospitales públicos donde están abiertos a toda la población. En Estados Unidos no ocurre eso. Otros ejemplos, bueno, donde hay mucha participación del Estado son todas las economías de los países nórdicos. Noruega, Dinamarca, Finlandia. Entonces hay diferentes posiciones, digamos. Acá en América Latina, bueno, ahora en Ecuador ganó un presidente que tiene ideas de que el mercado va a ser el que mejor asigna los recursos. Y el debate siempre está presente. Bueno. Entonces, nos estamos viendo. Ya vamos a corregir. O está bien este horario para la mayoría de la gente porque veo que hay 80 personas. ¿Dejamos este horario? Y para las otras personas ponemos otro día. ¿Está claro? ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Avíseme porque escucho el comentario de dos nada más. Sí, bueno, Sí. para todos. Bueno. Sí, sí. Entonces vamos a dejar este horario de 17:45. Lo puse en ese horario de 17:45 porque, bueno, hasta que entren todos siempre tardamos 5 o 10 minutos. Así que, y bueno, habiliten sus micrófonos cuando quieran preguntar algunas cosas. Yo voy a preparar así gráficos o otras maneras de ver las mismas preguntas que ya vimos. O sea, la idea no va a ser repetir lo que ya está en la filmina o en el desarrollo de los prácticos. Es como presentarlos de otra manera. Y, por supuesto, siempre a demanda de ustedes, ¿no? Demanda de lo que ustedes quieran sobre los temas que queramos trabajar. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo lunes para los que están acá y mañana a ver si yo voy a entrar un rato a las 15. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hello, Hasta chau. luego, profe.